Mi hermano se burló de mí. ¿Todavía usas joyas falsas? Eres demasiado sencilla para mis adinerados colegas. Una hora después, su esposa me vio por televisión, caminando por la alfombra roja con una marca que ella jamás podría permitirse. Acaricié la cadena de plata en mi cuello, ensayando la única lección que había dominado a la perfección: nunca dejes que vean la verdad bajo la superficie. Esta no era una cena familiar. Era un campo de batalla. Y mi hermano estaba a punto de lanzar la primera piedra. Carter se reclinó en su silla, con una copa de cristal en la mano, sonriendo con esa típica suficiencia que usaba cuando quería sentirse superior. «Todavía usas joyas falsas, Harper». Sus palabras cortaron el tintineo de los cubiertos y la risa educada de sus colegas. Escuché algunas risitas ahogadas alrededor de la mesa, de esas que fingen ser inofensivas pero sangran de prejuicio. Los diamantes de mis pendientes captaron la luz dorada del candelabro, brillando de vuelta hacia él. Yo sonreí. Porque si algo había aprendido al crecer como la hermana menor de Carter Ellis, era esto: no necesitas defenderte cuando el tiempo lo hará por ti. El Salón Meridiano en el Hotel Crescent era el tipo de lugar donde cada servilleta pesaba más que el alquiler mensual de mi antiguo apartamento. A Carter le encantaba eso: el poder, la atención, el espectáculo del éxito. Ahora era consultor financiero, en camino a ser socio, como nunca dejaba de recordarles a todos. Y la cena de esta noche era su banquete de autocelebración tras conseguir una cuenta de alto perfil. La invitación decía familia. Pero yo sabía lo que eso significaba. Él quería un público, no compañía. Su esposa, Madison, estaba sentada a su lado con un vestido de seda color champán. Su pulsera de diamantes destellaba cada vez que movía la mano para alcanzar su vino. Al principio no dijo mucho, solo esbozó esa cuidadosa sonrisa social que le decía a todo el mundo que era perfectamente consciente del ego de su marido, pero que había decidido dejarle jugar a ser rey por una noche. No te lo tomes como algo personal, añadió Carter, cortando su filete. Siempre has tenido un estilo minimalista. Supongo que funciona para tus cosas de arte. Estudio de diseño, lo corregí en voz baja. Él sonrió. ¿Cierto? Esa cosita de Etsy. Una ola de diversión recorrió la mesa. Yo también me reí, pero mi risa sonó diferente. Más baja, controlada. Me había prometido a mí misma no reaccionar. No esta noche. Porque esta noche no estaba aquí para demostrar nada. Estaba aquí para observar. Madison se inclinó hacia adelante, con una voz endulzada con falsa compasión. Pero te debe ir bien, Harper. Ese collar. Es atrevido. Toqué la cadena de mi cuello, los eslabones de plata estaban cálidos contra mi piel. Es un prototipo, dije. Aún no ha salido al mercado. Prototipo, repitió Carter. Para tu tiendita. Para una marca que conocerás muy pronto, respondí, sosteniéndole la mirada. Él soltó una carcajada fuerte y afilada. El camarero, un joven que intentaba no parecer incómodo, rellenó mi copa de agua sin mirarme a los ojos. Siempre fuiste una soñadora, dijo Carter. Te concedo eso. Soñadora. Esa era la palabra que usaba también cuando éramos niños, cuando yo construía cosas con trozos de metal y arcilla mientras él, a los 12 años, recitaba la sección del mercado de valores del periódico. Nuestros padres adoraban su ambición. Yo era creativa, lo que en nuestra familia significaba impredecible, poco seria, y sus palabras favoritas, insignificante. La cena se prolongó en un ciclo interminable de vino, risas y las anécdotas de Carter sobre sí mismo. Lo observé actuar, postura perfecta, gemelos caros, un destello de importancia personal que llenaba cada rincón de la habitación. Cuando él hablaba, los demás se inclinaban para escuchar. Cuando yo lo hacía, sonreían con educación y apartaban la mirada. Para el postre, Madison resplandecía bajo la luz de las velas. Su pulsera brillaba con el tipo de arrogancia silenciosa que solo el dinero puede comprar. Noté la forma en que miraba a Carter cada vez que se reía, como comprobando si se estaba riendo correctamente. Había algo frágil en ello, algo ensayado. Deberías venir a una de mis galas benéficas alguna vez, me dijo de repente. Podría ser inspirador para ti.
Tal vez lo haga, respondí. Aunque probablemente estaré trabajando. ¿Trabajando? Repitió Carter con una sonrisa burlona. ¿Te refieres a dibujar joyas que nadie puede permitirse fabricar? En realidad, dije, dibujando joyas que nadie más se atreve a fabricar. La mesa se quedó en silencio por un segundo, el aire se volvió denso por la incomodidad. Entonces Carter soltó una risa seca para romper la tensión. ¿Aún tienes esa actitud, eh? Supongo que por eso sigues soltera. Volví a sonreír, no porque no me doliera, sino porque hace años que había dejado de necesitar su aprobación. El camarero dejó la cuenta a su lado. La firmó con ostentación, se aseguró de que todos vieran la tarjeta negra Amex y se reclinó con satisfacción. Afuera, la ciudad zumbaba cuando pisé la acera. La risa de Madison aún resonaba débilmente a mis espaldas mientras respiraba el aire frío de la noche. Un elegante coche negro esperaba junto al bordillo y mi asistente, Riley, salió con el teléfono en la mano. Lo han confirmado, dijo con los ojos brillantes. Estás en la lista de invitados para el evento de Harper's Showcase. La línea Aurora se lanza esta noche. Mi pulso se aceleró, pero mantuve el rostro en calma. La transmisión empieza en 1 hora y media. Te han adelantado en la programación. Al parecer, a la prensa le encantó tu historia. Por supuesto que sí, murmuré, deslizándome en el coche. Mientras conducíamos por el centro, las vallas publicitarias parpadeaban fuera de los cristales tintados. Capté mi reflejo en el cristal, seguía con el mismo vestido sencillo, las mismas joyas de plata de las que Carter se había burlado. Pero en la pantalla, el collar estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. El coche se detuvo detrás del teatro, donde la alfombra roja brillaba bajo los focos. Los reporteros se aglomeraban detrás de las cuerdas de terciopelo, gritando nombres, con flashes estallando como fuegos artificiales. Bajé lentamente, con el aire de la noche zumbando a mi alrededor. Alguien gritó, «¡Es ella!». Harper Ellis, la diseñadora detrás de Aurora. Las cámaras se arremolinaron. Las luces me encontraron. Mi collar, mis joyas falsas, resplandecieron como fuego líquido bajo los flashes. Casi podía oír la voz de Carter desde la cena, «Todavía usas joyas falsas». Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en su ático, imaginé el grito ahogado de Madison al verme aparecer en televisión, caminando por la alfombra roja, vistiendo una marca que ella jamás podría permitirse, de pie y con la frente en alto bajo la pancarta que decía, «Aurora», por Harper Ellis. No necesitaba decir una palabra. El mundo lo estaba haciendo por mí. Dentro del teatro, una reportera me entregó el micrófono, con la voz temblorosa por la emoción. «Harper, ¿qué se siente al debutar con la colección más comentada de la temporada?». Miré directamente a la cámara más cercana. «Se siente», dije suavemente, «como el fin de las apariencias». El público estalló. Los flashes se multiplicaron. Por un breve momento, pensé en las risas de Carter, en todos los años que me dijo que yo no era suficiente. Y entonces el sonido se desvaneció, reemplazado por los aplausos. Más fuertes, más brillantes, reales. Mientras subía al escenario, me susurré a mí misma, «Joyas falsas». No, Carter. Solo venganza real. A la mañana siguiente de la gala, Nueva York parecía más silenciosa de lo habitual. O tal vez solo era yo. Me senté junto a la ventana de mi apartamento, descalza, con el café enfriándose junto a mi portátil. Mi teléfono vibraba cada pocos segundos. Mensajes, etiquetas, menciones en la prensa. Aurora por Harper Ellis se había vuelto tendencia de la noche a la mañana, salpicando todos los blogs de moda importantes, confirmando que yo era la historia que todos querían. Me desplacé por los titulares, incrédula. ¿Quién es Harper Ellis? La mujer detrás de la cadena Aurora. De marginada a icono, el nuevo rostro del lujo ético. La ironía no me pasó desapercibida. Solo 12 horas antes, yo era demasiado simple para el mundo de mi hermano. Ahora, yo era la historia que todos deseaban. Mi asistente, Riley, irrumpió sin llamar, sosteniendo una tableta. Te has hecho viral. CNN acaba de llamarte el fantasma de oro.
Me reí por lo bajo. Supongo que las joyas falsas fotografían bien. Bueno, sonrió, deberías ver los números. Se ha vendido toda la preventa de Aurora en 6 horas. Acabas de romper su récord. Por un momento, no supe si reír o llorar. Había pasado 5 años diseñando piezas. Creía que nadie usaría jamás trabajos en metal que mezclaran acero industrial con plata reciclada, destinados a contar una historia en lugar de impresionar a la multitud. Pero anoche, bajo los focos, algo cambió. El mundo finalmente me había visto no como la hermana callada de Carter, sino como yo misma. Aún así, incluso la victoria viene con estática. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes de periodistas, inversores y antiguos colegas que antes ignoraban mis llamadas. Revisé la lista y vi un nombre familiar, Preston Cole. Apex Corp. Apex había rechazado mi portafolio el año pasado, llamándolo invendible. Abrí su nuevo correo electrónico. Contenía 3 palabras: felicidades. Llámame. La silenciosa satisfacción de ese momento, ver el mundo inclinándose a mi favor, era mejor que cualquier champán. Pero entre las felicitaciones había un nombre que me congeló. Evelyn Sterling, Fundación Orión. Su mensaje era corto: almuerzo hoy a mediodía. No te niegues. Evelyn Sterling era más un mito que una mujer en nuestro mundo. El tipo de persona que no solo construía imperios, sino que los redefinía. En los 90, revolucionó la distribución de moda y luego desapareció tras vender su empresa por $800 millones. Durante años, había sido objeto de especulación, rumores de programas de tutoría privados, inversiones secretas, influencia silenciosa. Si quería verme, no era casualidad. Al mediodía, estaba sentada frente a ella en un rincón tranquilo del Glass House Café. Llevaba un traje negro sin joyas, su cabello blanco recogido en un moño bajo, sus ojos lo suficientemente afilados como para cortar cristal. Te vi anoche, dijo, removiendo su té. Manejaste bien las cámaras. Gracias, dije con cuidado. No esperabas que explotara así, ¿verdad? No de esta forma. Ella sonrió levemente. Ese es el mejor tipo de fama. La que no persigues. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tienes algo raro, Harper. Presencia. Pero la presencia se desvanece sin precisión. Puedo ayudarte a hacerla permanente. Dudé. ¿Ayudarme cómo? Asegurándome de que tu nombre no desaparezca en el momento en que entre la próxima tendencia brillante. Deslizó un pequeño sobre por la mesa. Dentro había una tarjeta, Orión. Consultoría privada. Asesoro a mujeres que tienen potencial pero no protección, dijo. Me recuerdas a mí misma antes de aprender lo que cuesta el poder. Levanté la vista. ¿Y qué cuesta? Su sonrisa no llegó a sus ojos. Todo lo que creías que importaba. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, coloqué la tarjeta en mi escritorio junto a los bocetos de los prototipos para mi próxima colección. Riley me observaba con curiosidad. ¿De verdad lo estás considerando? Preguntó. No lo sé. Es legendaria, Harper, pero la gente dice que es despiadada. También lo fue cada hombre que me dijo que me quedara pequeña, respondí. Dormí poco esa noche. Las imágenes de la gala se repetían tras mis párpados. Las cámaras, los aplausos, el momento en que el nombre de mi hermano parpadeó en el teletipo de las noticias como familiar de la misteriosa diseñadora. Él no había llamado. Por supuesto que no. Pero lo imaginé sentado en su oficina, rodeado de los mismos colegas que se habían reído de mí durante la cena, con sus sonrisas un poco más tensas ahora. Por la mañana, tomé mi decisión. Llamé a Evelyn. Su oficina no se parecía a nada que hubiera visto antes, minimalista hasta el punto de la intimidación. Una larga mesa de mármol. Sin fotos, sin desorden, solo silencio y el débil zumbido de la ciudad afuera. Me hizo un gesto para que me sentara. Investigué un poco, comenzó. Creciste en una familia que veneraba las apariencias. Construiste algo que se burla de ellos. Eso es poético. Pestañeé, sin saber si era un elogio o una acusación.
Ella continuó. Tienes talento, pero aún juegas a ser amable. Esa es tu debilidad. Prefiero llamarlo contención. La contención no construye legados, dijo rotundamente. El dominio sí. Sus palabras golpearon algo en carne viva dentro de mí. Durante años, había luchado por mantenerme suave en un mundo que premiaba la dureza, por demostrar que la creatividad no tenía que gritar para ser poderosa. Pero tal vez ella tenía razón. Tal vez la única manera de dejar de ser ignorada era dejar de pedir perdón por existir. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente. Nada, dijo. Excepto que dejes de pedir permiso. Se levantó y me entregó una pequeña caja de terciopelo. En su interior yacía una pulsera de metal entrelazado, plata y oro, sin costuras, pesada. Tu nueva firma, dijo Evelyn. Considéralo un comienzo. ¿Cómo se llama? Me miró durante un largo momento. Fase 2. Las siguientes semanas pasaron como una tormenta. Con las conexiones de Evelyn, Aurora se expandió a los mercados globales. Entrevistas, contratos, invitaciones. De repente estaba en todas partes. Pero la fama, aprendí, tiene latido, y el mío iba demasiado rápido. Una noche, al salir de un evento benéfico organizado por la misma firma donde trabajaba Carter, escuché su voz detrás de mí. Así que es verdad, dijo. Eres el nuevo proyecto mascota de Sterling. Me giré. Parecía mayor de alguna manera, la arrogancia de su postura ensombrecida por algo más. ¿Miedo? Supongo que las joyas falsas dieron sus frutos, dije. Se burló. No te pongas cómoda. Las personas como tú brillan intensamente y se apagan rápido. Tal vez, dije suavemente. Pero al menos no estoy parada en la luz de otra persona. Me miró fijamente, y por un segundo vi algo parpadear, resentimiento mezclado con reconocimiento. El mismo hombre que una vez se burló de mí ahora se daba cuenta de que yo era todo lo que él fingía ser. Mientras se alejaba, las palabras de Evelyn resonaron en mi mente: deja de pedir permiso. No sabía entonces que esta alianza, la mentora que admiraba, el hermano al que había eclipsado, no era el final de una rivalidad. Era el comienzo de un ajuste de cuentas. Y por primera vez, no tenía miedo de lo que costaría. El día que me mudé a la oficina de cristal en Orión, sentí como si entrara en un espejismo. Todo brillaba, ventanales del suelo al techo, escritorios de cromo pulido, el horizonte pintado a través del cristal como una fotografía en movimiento. Evelyn no se sentaba detrás de un escritorio. Estaba junto a la ventana mirando a la ciudad como si fuera la dueña. Tal vez lo era. ¿Sabes qué me encanta del cristal? Preguntó sin darse la vuelta. ¿Que lo refleja todo? Sonrió levemente. Que no oculta nada. La transparencia aterroriza a la gente, especialmente a los hombres que construyeron su poder detrás de muros. Aprendí rápidamente que Orión no era solo una empresa. Era una máquina de control. Todo lo que Evelyn tocaba se movía como una coreografía. Cada asistente, diseñador, inversor, cada uno orbitando su gravedad con reverencia y miedo. Yo no era una excepción. Empezó a entrenarme ese mismo día. El éxito no es un arte. Es una transacción. Diseccionas a las personas hasta que sabes qué parte de ellas compra lo que estás vendiendo. Durante semanas, la seguí como una sombra. Me llevó a cenas privadas, salas de juntas y galas benéficas. La vi manipular habitaciones sin siquiera levantar la voz. Una mirada, una pausa, una sonrisa cuidadosamente calculada, podía hacer tartamudear a titanes de la industria como si fueran becarios. Eres demasiado emocional, me dijo una noche tras una reunión con un cliente. Revelas demasiado con tu postura cuando te subestiman. Nunca dejes que piensen que eres otra cosa que inofensiva. Ahí es cuando exponen su debilidad. Quería creerle, pero a altas horas de la noche, en el silencio de mi ático, captaba mi reflejo en la ventana y me preguntaba si la mujer que me devolvía la mirada seguía siendo yo, o alguien que ella había esculpido a base de ambición y miedo. La expansión de Aurora creció más rápido de lo que nadie predijo. Evelyn orquestó todo. Nuevos inversores,
patrocinios de celebridades, acuerdos de fabricación global. Pero cada contrato venía con un truco. Protegemos tu nombre, decía. Pero tu empresa debe permanecer bajo Orion Holdings. Eficiencia legal. No me di cuenta hasta el tercer contrato que bajo significaba propiedad de. Al principio, me dije que no importaba. El dinero era increíble. El reconocimiento, embriagador. Mis diseños estaban finalmente de moda en las alfombras rojas y en revistas que antes ignoraban mis correos. Había trabajado toda mi vida para esto, pero con cada firma, sentía que algo se resbalaba, una silenciosa sensación de que ya no estaba construyendo mi imperio, solo decorando el suyo. Carter llamó la noche que mi rostro apareció en la portada de Forbes Style. No había escuchado su voz en meses. Felicidades, dijo secamente. Te has convertido oficialmente en una de ellos. ¿Una de quiénes? De las personas que piensan que el poder las hace diferentes del resto de nosotros. Me reí. Siempre odiaste verme ganar. No lo odio, dijo. Es solo que ya no te reconozco. Lo escuché soltar un largo suspiro al otro lado de la línea. Es solo que. Parece que realmente has ganado algo real. Llevo 20 años intentando parecerme a nuestro padre, persiguiendo sus elogios, y sigo siendo el mismo tipo que firma cheques con ostentación. Tú pareces libre. Y no sé si estás sacrificando cosas que yo no fui lo suficientemente valiente para dejar ir, o si solo te estás convirtiendo en otro tipo de monstruo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé en silencio, mirando mi propio rostro en la portada de la revista, barbilla alta, ojos afilados, el titular decía, la reina de hielo de la innovación. Parecía poderosa, inquebrantable, pero la mujer de la foto no parecía amable. No parecía humana. A la mañana siguiente, Evelyn me mandó llamar. Lo hiciste bien, dijo, tocando la revista. Te están llamando la próxima Sterling. No quiero ser la próxima nadie, dije. Quiero ser yo misma. Se rió suavemente. Querida, tú misma es lo que hizo que te ignoraran. Eres famosa porque te convertiste en lo que ellos temen. Su teléfono vibró. Lo contestó, y su rostro se tensó levemente. Cancela la reunión de la tarde, le dijo a su asistente. Tenemos un problema. Se volvió hacia mí. Tu hermano. Ha estado hablando con los reporteros. Algo sobre conflictos familiares e integridad creativa. Asumo que no le has dado nada que usar. Se me hizo un nudo en el estómago. Él no lo haría. ¿O sí? Ella me interrumpió. Los hombres como él odian ver a una mujer ascender sin su ayuda. Siléncialo rápidamente. Esa noche, fui al apartamento de Carter. Se sentía surrealista estar en el pasillo fuera de su puerta, escuchando el sonido amortiguado de su televisor. Cuando abrió, su expresión era indescifrable. Mitad sorpresa, mitad desafío. Vaya, dijo. La reina en persona. ¿Qué te trae al piso de los campesinos? Evelyn se enteró de que has estado hablando con la prensa, dije. Dime que no es verdad. Él sonrió con desdén. ¿Crees que necesito filtrar algo? Estás haciendo un excelente trabajo exponiéndote tú misma. Di un paso más. Carter, esto no es un juego. No sabes con quién te estás metiendo. Oh, lo sé. Te has convertido en ella. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. ¿En quién? En Sterling, dijo. Vi la forma en que me miraste en esa cena. La forma en que mirabas por encima del hombro. Solías tener fuego, Harper. Ahora solo tienes escarcha. Cerró la puerta antes de que pudiera hablar. Me quedé allí durante mucho tiempo, con mi reflejo en el espejo del pasillo devolviéndome la mirada con ojos vidriosos. De vuelta en mi coche, revisé mis mensajes. Evelyn había enviado un mensaje de texto de una sola línea, la debilidad se recuerda. Elimínala. No sabía si se refería a Carter o a mí misma. Los días se desdibujaron en semanas. Me sumergí en el trabajo, diseñando obsesivamente.
Cada pieza de joyería que hacía parecía una confesión. Metal frío moldeado en belleza, intentando recordar la calidez. Evelyn las llamaba obras maestras. La prensa las llamaba perfección sin emociones. Pero una noche, mientras revisaba los informes trimestrales, noté algo extraño. Debajo de los resúmenes financieros había una carpeta sellada con la etiqueta de Annova, Proyecto Nova. Hice clic para abrirla. En su interior había documentos, contratos, transferencias y memorandos confidenciales firmados a mi nombre. Algunos eran para fábricas en el extranjero que yo nunca había aprobado. Otros incluían violaciones ambientales vinculadas a subsidiarias de Orión. Se me cortó la respiración. ¿Qué es esto? Susurré en la habitación vacía. Y entonces lo vi. La firma digital en la parte inferior de cada archivo. La mía, copiada y pegada, con fechas que coincidían con los días en que yo había estado fuera de la oficina con Evelyn. Ella no solo había construido mi éxito, había construido mi responsabilidad penal. Afuera, las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana brillando como cristales rotos. Las miré, dándome cuenta de lo que Evelyn había querido decir cuando dijo que la transparencia aterrorizaba a la gente. Porque en su mundo, incluso el cristal podía ocultar algo lo suficientemente oscuro como para destruirte. A la mañana siguiente, entré en la sede de Orión con la carpeta aún abierta en mi tableta. Las puertas de cristal se cerraron con un siseo detrás de mí, y el sonido se sintió definitivo, como ser sellada dentro de algo que ya no controlaba. Evelyn ya me estaba esperando en su oficina, de pie junto a la ventana de espaldas a mí. El horizonte se reflejaba en el suave cristal negro detrás de ella. Encontraste Nova, dijo sin darse la vuelta. La naturalidad de su admisión, la falta de sorpresa, me heló la sangre. Había estado esperando esto. Mis dedos se apretaron alrededor de la tableta. Falsificaste mi firma. Finalmente me miró, tan tranquila como siempre. Autoricé eficiencia. Estabas indisponible. ¿Indisponible? Mi voz se quebró. Usaste mi nombre para aprobar contratos vinculados a fábricas ilegales. Sus ojos no parpadearon. Fábricas que construyeron tu imperio. Sin ellas, Aurora seguiría siendo un hashtag, no una marca global. Di un paso más, con el pulso a 1000 por hora. ¿Te estás escuchando? Depositó su taza en la mesa. No seas ingenua, Harper. La integridad es un lujo para las personas que nunca han pasado hambre. Por un momento, no pude respirar. La mujer que yo había venerado, la mentora que me enseñó el poder, lo estaba admitiendo sin pestañear. Me usaste, susurré. Te refiné, corrigió. ¿Crees que a alguien le habría importado tu arte sin mi nombre en la puerta? Sus palabras golpearon como ácido. Me di la vuelta para salir, pero su voz me siguió, baja y constante. Vete si quieres. Pero recuerda, tu nombre está en cada documento, cada acuerdo, cada firma. Tú construiste esta casa de cristal. Yo solo te di las herramientas. El viaje en ascensor hacia abajo pareció interminable. Mi reflejo en las paredes espejadas parecía una extraña, una mujer envuelta en privilegio, ahogándose en él. Para cuando llegué al vestíbulo, mi teléfono ya estaba vibrando. De Harrison Grant, Departamento Legal. Asunto, revisión urgente, consulta de la prensa sobre Proyecto Nova. El pánico me quemó el pecho. Lo sabían. Alguien fuera de la empresa había encontrado los mismos archivos. Salí del edificio sin un plan, solo por inercia. Había empezado a llover, ese tipo de lluvia que difumina las luces en rayas de acuarela. Caminé hasta que me dolieron los talones, terminando en una cafetería al otro lado de la calle del parque. Me senté, con las manos temblorosas envolviendo una taza de la que no bebí. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Carter. Dudé, luego contesté. ¿Qué quieres? Podría preguntarte lo mismo, dijo. Tu empresa es tendencia otra vez. Y no por las razones correctas. Se me revolvió el estómago. ¿Lo has visto? Media ciudad lo ha hecho. Se dice que las afirmaciones de sostenibilidad de Aurora eran falsas.
Lo llaman hipocresía corporativa. La gente se pregunta si tú lo sabías. No lo sabía. Se quedó callado un instante. Te creo, pero ellos no lo harán. Su voz se suavizó, casi a regañadientes. Escucha, Harper, si Sterling está moviendo los hilos, sal de ahí ahora antes de que decida que eres prescindible. Quería decirle que se equivocaba, que Evelyn aún me necesitaba, pero no pude, porque en el fondo sabía que ella no necesitaba a nadie. Después de la llamada, abrí mi portátil. Los titulares estaban en todas partes: el oscuro secreto de Aurora, marca de lujo vinculada a escándalo de explotación. Mi rostro me devolvía la mirada desde cada artículo, enmarcado por palabras como mentirosa y fraude. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada se llenó de cancelaciones, patrocinios, eventos, colaboraciones. Los inversores estaban reevaluando sus asociaciones. El imperio que Evelyn había construido a mi alrededor ya estaba empezando a colapsar. Riley llamó, con voz temblorosa. Están quitando tu valla publicitaria de Times Square. Bien, dijo. Tal vez la gente deje de mirar lo suficiente como para dejarme pensar. Al caer la noche, estaba sentada sola en mi apartamento, con las luces apagadas, la ciudad afuera zumbando como un motor de juicio. Volví a abrir los archivos de Nova, desplazándome por páginas de números, firmas, transacciones. En algún lugar de ahí estaba la prueba que necesitaba para limpiar mi nombre. A las 2 de la madrugada, la encontré. Escondido entre los archivos adjuntos había un registro de transferencia fechado 3 semanas antes de que yo me uniera a Orión. La línea de la firma llevaba mi nombre, pero la marca de tiempo probaba que había sido creada meses antes de que Evelyn me conociera. Una firma fantasma que predataba mi existencia en su sistema. Esa era la ventaja que necesitaba. A la mañana siguiente, volví a la sede, con el pelo aún húmedo por la lluvia, y el latido de mi corazón constante. Ya no era miedo, sino propósito. Evelyn levantó la vista cuando entré en su oficina. Llegas temprano, dijo. He terminado, respondí, dejando caer una página impresa sobre su escritorio. Esto prueba que falsificaste los archivos de Nova antes de que yo trabajara aquí. Ella lo estudió sin inmutarse. ¿Y qué harás? ¿Correr a la prensa? ¿A la junta? Todos son míos. Encontraré a alguien que no lo sea. Sus labios se curvaron en algo parecido a la diversión. Estás aprendiendo, pero todavía piensas en pequeño. ¿Crees que esto se trata de negocios? Se trata de legado. El tuyo, el mío y el apellido de la familia que todavía intentas superar. Algo en su tono cambió, algo frío y perspicaz. ¿Crees que no revisé tu historial antes de acogerte? Dijo suavemente. Los Ellis construyeron su riqueza sobre la explotación. Las fábricas en las que invirtió tu padre eran peores que cualquier cosa en Nova. No eres diferente a mí, Harper. Solo llegas tarde a la verdad. La sangre se me escurrió del rostro. Estás mintiendo. ¿De verdad? Revisa los archivos. O mejor aún, llama a tu hermano. Me fui sin decir una palabra más. En casa, abrí los viejos archivos de mi padre, registros que había heredado tras su muerte pero que nunca había leído. Estaban llenos de contratos, recibos e inversiones, y allí, enterrado en las páginas, encontré una sociedad con una empresa extraterritorial registrada bajo Ellis Industrial Holdings, el mismo nombre que figuraba en los documentos de Nova. Evelyn no había falsificado esa parte. La había expuesto. Me recliné, y la comprensión me cortó como un cristal. Era una vergüenza aplastante y agonizante. No solo me habían traicionado. Estaba implicada. La podredumbre era heredada. El simple peso de esa verdad era peor que cualquier mentira que Evelyn hubiera podido contar. Cuando mi teléfono vibró de nuevo, no necesité mirar para saber quién era. El mensaje de Evelyn era simple: ahora lo entiendes. El pasado no muere. Evoluciona. Cerré el portátil lentamente, mirando mi reflejo en la pantalla oscura. Por primera vez, no podía decir si era la víctima o la continuación de todo lo que había intentado destruir. La lluvia afuera se había detenido,
pero la ciudad aún brillaba resbaladiza y afilada como 1000 fragmentos de verdad, esperando para cortar a quien los tocara a continuación. Las luces del estudio eran cegadoras. Siempre lo eran, pero esa noche, parecían lámparas de interrogatorio en lugar de cámaras. Estaba sentada en la sala verde, esperando mi segmento, con las palmas de las manos apretadas con tanta fuerza que la sangre había dejado de circular. Frente a mí, un monitor reproducía la entrevista anterior, un senador negando acusaciones, con su sonrisa suave y ensayada. Me pregunté si yo me veía igual. Brooke Davis entró con una tablilla en la mano, su calma profesional ocultando el agudo instinto de reportera en busca de la exclusiva. ¿Estás lista?, preguntó. Tan lista como puedo estar. Ella asintió. Solo recuerda, la verdad no siempre es redención. A veces es demolición. ¿Estás de acuerdo con eso? He terminado de vivir en ruinas construidas por otra persona. Me conectaron un micrófono en el cuello, me empolvaron la cara y me llevaron bajo el calor de las luces del escenario. El mundo exterior a las cámaras se desvaneció en el silencio. 3, 2, 1. Buenas noches, comenzó Brooke con su voz perfectamente modulada. Esta noche nos sentamos con Harper Ellis, diseñadora, empresaria y la mujer en el centro del escándalo Aurora. Señorita Ellis, gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme, mi voz apenas sonaba como la mía. Brooke no perdió el tiempo. Empecemos por lo simple. ¿Sabía usted acerca del proyecto Nova? Le sostuve la mirada. No hasta hace 2 semanas. Y, sin embargo, su firma aparece en todos los formularios de aprobación. Sí, porque fue falsificada. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por quién? Hice una pausa. El aire se espesaba a mi alrededor. Por alguien que me enseñó que el éxito significa silencio. Ya no me quedaré callada. Su siguiente pregunta golpeó más fuerte. ¿Se refiere a Evelyn Sterling? El estudio pareció exhalar. Incluso el operador de cámara levantó la vista. Sí, dije. Evelyn Sterling construyó un imperio basado en la manipulación. Usó mi nombre, mi imagen y mi ambición para lavar su propia corrupción. Pero yo se lo permití, porque creí que me estaba salvando de la oscuridad. Estaba equivocada. Brooke no me interrumpió. Solo me dejó hablar, el silencio entre preguntas se convertía en su propio tipo de confesión. La empresa de mi padre fue parte de este sistema mucho antes de que yo naciera, continué. Heredé su dinero, su privilegio y su culpa. Y cuando construí Aurora, pensé que estaba creando algo nuevo, algo limpio. Pero era solo otra ilusión de pureza, hecha posible por dinero sucio. Brooke se inclinó un poco hacia adelante. Esa es una admisión extraordinaria. ¿Por qué contarle esto al mundo ahora? Porque si no lo hago, ella controlará la narrativa para siempre. Cuando las cámaras se detuvieron, el silencio posterior fue ensordecedor. Brooke se puso de pie con expresión indescifrable. Acabas de detonar tu carrera, dijo. Lo sé. Pero también has encendido algo más grande. No desaparezcas. La gente querrá más. Al salir del estudio, los flashes estallaron afuera. Reporteros gritando, micrófonos empujados hacia adelante. Las preguntas se superponían como una tormenta. ¿Te obligó Sterling? ¿Fuiste cómplice? ¿Es el fin de Aurora? No respondía ninguna. Solo seguí caminando, el aire de la noche era afilado contra mi piel. En algún lugar detrás del caos, escuché una voz familiar llamando mi nombre. Carter. Estaba apoyado en una farola, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿De verdad lo hiciste?, dijo cuando llegué a él. Sí. ¿Pensaste que esperaría hasta que los abogados me dijeran qué hacer? He dejado de esperar pedir permiso. Él sonrió débilmente. Mamá habría estado orgullosa. Reí amargamente. Mamá odiaba ser el centro de atención. Odiaba las pretensiones. Exacto, me corrigió. Y tú finalmente dejaste las tuyas.
Nos quedamos allí un largo rato, con la calle vaciándose a nuestro alrededor. Luego, la expresión de Carter cambió. Debería saber que Evelyn ya se está moviendo. Ha presentado una orden judicial, diciendo que violaste un acuerdo de confidencialidad. Si arrastra esto a los tribunales, se expondrá a sí misma. ¿Tú crees? Lo sé. De vuelta en mi apartamento, la noche se volvió eléctrica por el ruido, mensajes, llamadas perdidas, notificaciones acumulándose más rápido de lo que podía leer. Mi nombre estaba en todas partes. Algunos me llamaban valiente. Otros me llamaban un fraude que intentaba reescribir la historia. Pero bajo el ruido, destacó un mensaje, entregado desde un número bloqueado. Querías transparencia. Veamos cómo sobrevives a ella. Lo borré, pero las palabras se quedaron grabadas en mi mente. Al amanecer, la ciudad seguía zumbando. Las furgonetas de noticias se alineaban en la calle afuera de mi edificio. Preparé café y encendí la televisión. Evelyn Sterling ya estaba en el aire, serena, inmaculada, interpretando la indignación como si fuera arte. Harper era como una hija para mí, decía, con un tono rebosante de falsa simpatía. Pero sus acusaciones son infundadas. Está intentando desviar la atención de su propia mala gestión. Solo espero que encuentre la paz. La cámara hizo un ligero paneo, captando el atisbo de una sonrisa en sus labios. Lancé el control remoto al otro lado de la habitación. Se hizo añicos contra la pared. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la pantalla negra, tranquila a pesar del caos. La mujer que me miraba no era la misma que había entrado en Orión meses atrás. Ya no era una protegida. Era una rival. Carter volvió a llamar más tarde esa mañana. ¿Viste su entrevista? Sí. ¿Vas a dejar que tenga la última palabra? No, dije en voz baja. Voy a tener la palabra correcta. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de estrategia. Mi abogado redactó declaraciones, los equipos de relaciones públicas me rogaban que me quedara callada, y extraños en las redes sociales tomaban partido como si fuera un deporte. Pero yo sabía una cosa, si no luchaba contra esto públicamente, Evelyn me enterraría antes de que la verdad pudiera respirar. Para el viernes, tenía todo lo que necesitaba. Pruebas de los documentos falsificados, registros de cuentas en el extranjero vinculadas a su fundación, e incluso correspondencia que la conectaba con las fábricas bajo investigación. Cuando envié los archivos a The Chronicle, el periódico de investigación más implacable de la ciudad, no incluí mi nombre. Solo escribí una nota. Para la mujer que me enseñó que el silencio es supervivencia. Aquí está lo que cuesta. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino, mirando cómo brillaba el horizonte contra la oscuridad. Mi teléfono volvió a vibrar con un último mensaje. Esto no ha terminado. Sonreí, dando un sorbo lento. No, le susurré a la ciudad debajo de mí. Apenas está empezando. La mañana en que estalló la noticia, la ciudad se despertó con mi nombre en cada pantalla. Exclusiva, el Imperio Sterling bajo investigación federal. Una fuente interna revela falsificación y fraude. No necesitaban decir quién era la fuente interna. Cada foto, cada clip, cada susurro se remontaba a mí. La sede de Orión se veía diferente ese día. El vestíbulo que una vez olió a poder, ahora apestaba a miedo. Los guardias de seguridad susurraban en las esquinas. Los ejecutivos se movían en manadas apresuradas, aferrándose a sus teléfonos como a salvavidas. Y por primera vez desde que me uní, la puerta de la oficina de Evelyn Sterling estaba cerrada. Al mediodía, la Junta había convocado una reunión de emergencia. Yo no estaba invitada, por supuesto, pero no necesitaba estarlo. Riley me enviaba mensajes de texto con actualizaciones desde adentro. Están cuestionando sus gastos de viaje. Encontraron pruebas de lavado de dinero. Evelyn está perdiendo el control. Leí cada mensaje con una extraña y vacía calma. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, en lo único que podía pensar era en lo fácil que la admiración podía cuajarse y convertirse en venganza. A las 3, Evelyn me llamó. Su voz era aguda,
despojada de su elegancia habitual. «¿Crees que has ganado?», dijo. «Creo que la verdad lo ha hecho». «Eres ingenua, Harper». «¿Sabes lo que les pasa a los denunciantes? Se queman primero. Luego, todos olvidan quién encendió la cerilla. Ya no le tengo miedo al fuego». «Deberías», dijo, y colgó. 2 horas después, el edificio hizo erupción. Los reporteros inundaron la calle exterior. Agentes federales escoltaron cajas de archivos a través de las puertas de cristal. Las cámaras destellaron como relámpagos. La imagen estaría en cada portada a la mañana siguiente. El imperio de cristal resquebrajándose desde adentro. Me quedé al otro lado de la calle, mirándolo todo, anónima bajo una capucha gris. Por primera vez, Evelyn Sterling se veía pequeña, con su silueta enmarcada en la puerta mientras los agentes la sacaban. No peleó. No lloró. Solo miraba hacia el frente, con la barbilla en alto, como si aún le estuviera enseñando al mundo cómo dominar una habitación. Cuando la puerta del coche se cerró detrás de ella, esperaba sentir alivio. Lo que sentí en cambio fue dolor, agudo e inesperado. Porque debajo de todo lo que había hecho, ella alguna vez había creído en mí. O tal vez solo creía en su propio reflejo a través de mí. Carter me encontró parada allí mucho después de que la multitud se hubiera ido. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo sé, dije. Se acabó. Él miró el edificio vacío. No, no se acabó. Ahora tienes que reconstruir. Ni siquiera sé qué queda por reconstruir. Él sonrió débilmente. Entonces empieza con lo que es real. Esa noche, regresé a mi apartamento. Mi teléfono era un cementerio de llamadas perdidas, periodistas, inversores, viejos amigos que de repente querían citas para la prensa en lugar de conversaciones. Lo apagué y caminé hacia la ventana de mi dormitorio. El horizonte brillaba débilmente, el mismo que había mirado cuando todo lo que tenía eran sueños demasiado grandes para caber en mis manos. Abrí mi portátil, eliminé el logo de Aurora y creé un nuevo archivo. Una palabra apareció en la página en blanco: Renacimiento. Todavía no sabía cuál sería la nueva empresa. Solo sabía que no se escondería detrás del cristal. La semana siguiente fue un caos. Las investigaciones se ampliaron. Demandas presentadas, activos congelados. El imperio de Evelyn, mi antigua prisión, colapsaba pública y maravillosamente. Cada presentador de noticias pronunciaba su nombre como un conjuro, en parte con asombro, en parte con asco. Pero la fama tiene una forma de quemar a todos los que se acercan a la llama. Yo no me salvé. Un titular de prensa sensacionalista decía: de protegida a traidora, ¿destruyó Harper Ellis a su mentora por poder? ¿Diseñadora o agente doble? Las fuentes afirman que Ellis lo sabía todo. No respondí. Había aprendido que el silencio a veces es más fuerte que la negación. Aún así, dolía. En una cafetería del centro, una extraña se me acercó con el teléfono levantado. ¿Puedo tomarme una selfie?, preguntó. Eres la chica que hundió a Sterling, ¿verdad? Sonreí cortésmente. Preferiría solo beber mi café. Como quieras, dijo. Supongo que la fama es cara, ¿eh? La vi alejarse, con sus palabras haciendo eco más fuerte que el ruido a mi alrededor. Esa noche, Carter vino con comida para llevar y una sonrisa que casi parecía paz. Eres tendencia otra vez, dijo. Oh, genial. Esta vez por algo bueno. La gente te llama la cara de la responsabilidad corporativa. Me reí suavemente. Ese no es un título que haya querido nunca. Tal vez no, pero es uno que te has ganado. Comimos en silencio durante un rato. Él picó sus fideos y luego dijo: ¿Sabes qué es una locura? A pesar de todo el daño que causó, Evelyn aún te enseñó algo importante. ¿Qué es eso? Cómo luchar como un demonio cuando nadie cree en ti. Más tarde, después de que se fue, me encontré desplazándome por fotos antiguas. Una de ellas me detuvo en seco: Evelyn y yo en la fiesta de lanzamiento de Aurora. Ella sonreía, con la mano en mi hombro.
En esa foto, parecíamos socias, iguales, pero ahora sabía que ambas habíamos estado fingiendo. A la mañana siguiente, recibí una llamada de The Chronicle. Estamos publicando un artículo de seguimiento, dijo el reportero. El público quiere saber qué sigue para Harper Ellis. ¿Podemos citarla? Sí, dije tras una pausa. Dígales que el cristal se rompió y que finalmente vi quién era yo debajo de él. Esa tarde, me encontré con Riley en el viejo edificio para recoger mis últimas pertenencias. El lugar estaba en silencio ahora, escritorios vacíos, luces tenues. Me abrazó antes de que me fuera. Hiciste lo que ninguno de nosotros pudo, dijo. Dijiste la verdad. Sonreí con tristeza. No debería ser algo tan raro. Al salir a la luz que se desvanecía, capté mi reflejo en las puertas de cristal por última vez. Por un momento, creí verla a ella, a la mujer que Evelyn había moldeado. Postura perfecta, superficie impecable, sin grietas. Luego el reflejo cambió y vi a alguien nuevo. Alguien con cicatrices, sí, pero también con ojos que ya no miraban hacia otro lado. El viento de la ciudad atrapó mi cabello mientras me alejaba. El sonido de las sirenas se desvanecía detrás de mí. Por primera vez en años, no estaba huyendo de nadie. Estaba caminando hacia mí misma. Pasaron 6 meses antes de que volviera a escuchar su nombre. Para entonces, la ciudad había pasado a su siguiente escándalo, a su siguiente caída. Evelyn Sterling estaba en libertad bajo fianza, esperando el juicio. Su imperio había sido desmantelado y su nombre estaba en la lista negra de todas las industrias que alguna vez gobernó. Creí haber enterrado ese capítulo para siempre, hasta que llegó el sobre. Era de color marfil, pesado, con un sello de oro en relieve que resultaba demasiado familiar. Dentro había una sola tarjeta. Gala de Renacimiento de Aurora. A beneficio de la Iniciativa Global de Sostenibilidad. Lugar, el Grand Meridien Hotel. Anfitrión, Julian Pierce. En la parte inferior, escrito en una caligrafía impecable, invitada de honor especial, Harper Ellis. Por un momento, pensé que era una broma. Aurora estaba muerta. El nombre era tóxico. Quienquiera que hubiera organizado esto o no tenía sentido de la ironía o quería dejar clara su postura. Le di la vuelta a la tarjeta. Se deslizó una nota escrita a mano. La redención es solo otra palabra para el reposicionamiento de marca. Hablemos. J.P. Julian Pierce. CEO de Meridien Holdings y uno de los antiguos inversores de Evelyn. El mismo hombre que se había retirado del acuerdo la noche antes de que estallara el escándalo, protegiendo su fortuna y su reputación de un solo golpe. Debería haberlo ignorado, pero la curiosidad es una forma de gravedad, y yo todavía estaba aprendiendo a no caer. 2 noches después, me encontré fuera del Grand Meridien. El hotel brillaba bajo candelabros del tamaño de autos, el tipo de lugar donde las reputaciones se compraban y vendían con champán. Las cámaras destellaban en la entrada, invitados saliendo de coches negros en un desfile de confianza prestada. Yo iba de negro. Sencilla, aguda, sin marcas. Sin joyas esta vez. Solo el tipo silencioso de poder que no necesita anunciarse a sí mismo. En el interior, el salón de baile brillaba de excesos. Rostros que reconocía de viejas salas de juntas se volvieron hacia mí, algunos curiosos, otros cautelosos. Mi nombre recorrió la habitación como un rumor que nadie podía resistirse a repetir. Julian Pierce me encontró en cuestión de minutos. Alto, refinado, el tipo de hombre que creía que el encanto podía borrar la historia. Señorita Ellis, dijo, tomando mi mano. No estaba seguro de que vendría. Casi no lo hago, respondí. Envió una invitación muy extraña. Él sonrió. La honestidad me parece desarmante. Y usted, Harper, es la mujer más desarmante de la ciudad ahora mismo. Tomamos asiento en una mesa privada con vistas a la pista principal. Los camareros se deslizaban a nuestro alrededor como sombras. La banda tocaba algo suave y sin sentido. Entonces, dije, ¿cuál es la verdadera razón por la que me trajo aquí? Quería ofrecerle una oportunidad, dijo, bajando la voz.
La caída de Evelyn dejó un vacío. Los inversores están hambrientos de liderazgo. Alguien con visión, credibilidad, una historia que el público ya conozca. ¿Se refiere a un escándalo que puedan comercializar? Él se encogió de hombros. Es lo mismo. Lo estudié durante un largo momento. ¿Quiere reconstruir a Aurora bajo un nuevo nombre, usándome a mí como la cara visible? Quiero reconstruirla a usted. Su tono era de seda, pero sus ojos eran puro cálculo. Ya hizo la parte más difícil. Sobrevivir. Ahora necesita adueñarse de la narrativa. Decirle al mundo que ha evolucionado. Casi me eché a reír. Suena exactamente igual que ella. Como Evelyn. Su sonrisa se tensó. No soy ella. Yo no destruyo mis activos. La palabra activos aterrizó como una bofetada. Me puse de pie, pero él me agarró de la muñeca suavemente. No lo suficiente para retenerme, solo lo suficiente para advertirme. Piénselo con cuidado, dijo. Podría estar de vuelta en las portadas de las revistas para el verano. O puede seguir siendo el fantasma de un imperio caído. Me incliné más cerca, mi voz tranquila, pero cortante. Todavía no lo entiende. Yo no quemé el imperio. Yo crecí y lo dejé atrás. Me soltó. Su sonrisa regresó, ahora frágil. Es una lástima, dijo. Siempre hay alguien más dispuesto a desempeñar el papel. Dejé la mesa y caminé por el salón de baile, ignorando los ojos que me seguían. A mitad de camino hacia la salida, me detuve. En el extremo opuesto de la sala, cerca del escenario, la vi. A Evelyn. Parecía más delgada, más vieja, pero su presencia era la misma, controlada, deliberada. Su cabello estaba recogido en un moño elegante. Su vestido era discreto pero inmaculado. La gente mantenía la distancia, insegura de si estar cerca de ella era veneno o poder. Nuestras miradas se encontraron a través de la habitación. Por un momento, el ruido se desvaneció. Entonces ella sonrió. No con el tipo de depredador que yo recordaba, sino con algo más pequeño, casi humano. Levantó levemente su copa, en un brindis silencioso, antes de darse la vuelta. Salía la fría noche, con mi respiración visible en el aire. La ciudad brillaba a mis espaldas, el horizonte, mil mentiras resplandecientes apiladas sobre acero. Carter me llamó cuando llegué a mi coche. Vi que tu nombre es tendencia otra vez, dijo. ¿Fuiste a la gala? Sí. ¿Apareció ella? Siempre lo hace. Se quedó callado un instante. ¿Y entonces, qué sigue? Creo que es hora de dejar de reaccionar a la historia que todos los demás están escribiendo y empezar a escribir la mía propia. Exactamente. Esa noche, no fui directamente a casa. Me detuve en mi estudio. Abrí mis archivos de diseño digital, saqué el nuevo logotipo propuesto y la presentación de la marca que el equipo de Pierce me había pasado, elegante, moderna y completamente vacía. Seleccioné todos los archivos, presioné eliminar y purgué la papelera de reciclaje. Querían mi cara para su pizarra en blanco. No les iba a dejar limpiar mi suciedad. Me senté en mi balcón con el portátil abierto y el cursor parpadeando en una página en blanco. El mundo esperaba un regreso triunfal, una reinvención brillante con frases perfectas y arcos de redención. Pero eso no era lo que yo quería. Quería la verdad. No del tipo que Evelyn había usado como arma, del tipo que limpia en lugar de cortar. Así que empecé a escribir. ¿Un libro de memorias? ¿Tal vez un manifiesto? Definitivamente. La mujer de cristal, como el éxito me enseñó a romperme. Cada palabra se sentía como sacar cristales de mi piel. Doloroso, necesario, purificador. Para el amanecer, había escrito 10 páginas. No eran perfectas, ni pulidas, pero eran reales. La primera historia que contaba en años que no le pertenecía a nadie más. La ciudad volvía a despertar, sus torres atrapando la primera luz. Por primera vez, no vi prisiones de cristal. Vi reflejos. Defectuosos, brillantes, vivos.
Y finalmente me vi a mí misma en ellos. El libro de memorias se difundió más rápido de lo que esperaba. Lo que comenzó como una serie de confesiones nocturnas en mi portátil se convirtió en ensayos que pasaban de mano en mano, de blog en blog, hasta que una mañana me desperté para ver mis palabras citadas en la primera plana del New York Chronicle. La mujer que quemó el cristal para verse a sí misma, decía el titular. Debajo, una sola línea de mi escrito: el poder no se roba. Se intercambia por silencio, hasta que dejas de venderte barato. De repente, ya no era solo Harper Ellis, la diseñadora en desgracia o la denunciante que derribó a Evelyn Sterling. Me había convertido en otra cosa, en una idea. Y las ideas, a diferencia de las personas, no se disculpan. Mi bandeja de entrada se desbordó. Editores, programas de entrevistas, universidades, todos querían una parte de mi historia. Pero el mensaje más extraño vino de un remitente desconocido. Sin saludo, sin nombre, solo: aún no has terminado. Lo borré, pero algo en esas palabras se aferró a mí, un susurro que se enhebraba a través de cada entrevista y titular. No has terminado. Tal vez tenía razón. Semanas después, recibí una invitación para hablar en la Conferencia Global de Liderazgo Femenino en Chicago. Miles de asistentes, cámaras, el tipo de plataforma con la que solía soñar cuando todavía era invisible. Dije que sí. Cuando llegué, el aire zumbaba de energía. Mujeres con trajes y tacones llenaban el centro de convenciones, sus risas agudas y llenas de vida. Las luces del escenario se sentían más cálidas esta vez, no acusadoras, sino acogedoras, casi indulgentes. Mientras esperaba entre bastidores, la coordinadora se inclinó hacia mí. Solo habla desde el corazón, dijo. Ya conocen tu historia. Quieren tu verdad. Cuando subí al escenario, estallaron los aplausos. No me inmuté. Hace 2 años, empecé, me dijeron que el éxito era una escalera. Que si subía lo suficientemente callada, sonreía lo suficientemente educada y no miraba hacia abajo, podría llegar a la cima. Lo que no me dijeron fue que la escalera estaba construida sobre cristales rotos, y que estaba sangrando por el imperio de otra persona. Un murmullo recorrió el público. Aprendí que el silencio no es una gracia, es un permiso. Y le di ese permiso a personas que usaron mi ambición como moneda de cambio. Hice una pausa. Pero lo curioso del cristal es que corta en ambos sentidos. La multitud estaba en silencio ahora, inclinándose hacia adelante. Si alguna vez las han subestimado, ignorado, si les han dicho que son demasiado emocionales, demasiado simples, demasiado algo. Recuerden, no las están describiendo a ustedes. Están describiendo el miedo que les tienen. La ovación de pie golpeó como un trueno. Sonreí, no para ellas, sino para la mujer que había enterrado durante tanto tiempo. Después, cuando la multitud se dispersaba, se me acercó una joven. No tendría más de 25 años, nerviosa pero decidida. Solo quería decirle. Comenzó su historia. Hizo que renunciara a mi trabajo. Mi jefe no paraba de llevarse el crédito de mis diseños. Yo pensaba que así era como funcionaba el mundo. No es así, dije suavemente. O, al menos, no tiene por qué serlo. Ella sonrió a través de las lágrimas. Empecé mi propia línea. La llamé Hecho, Eco. ¿Hecho? Pregunté. Porque su historia hizo eco en la mía. Esa noche, me senté sola en mi habitación de hotel, con las luces apagadas y la ciudad brillando debajo. Mi teléfono vibraba con notificaciones, fotos, menciones, elogios interminables. Pero nada de eso se sentía como una victoria. Se sentía como una responsabilidad. A la mañana siguiente, me desperté con otro titular: Evelyn Sterling irá a juicio. La fiscalía cita testimonios internos y registros financieros. Leí cada palabra, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Finalmente rendiría cuentas. Pero el artículo terminaba con una línea que me oprimió el pecho: Evelyn Sterling declinó hacer comentarios, pero fuentes afirman que tiene la intención de representarse a sí misma. Por supuesto que sí. Más tarde esa tarde, llamó mi abogado. El equipo de Evelyn se puso en contacto.
Quiere reunirse contigo antes del juicio. ¿Por qué? No lo dijo, pero insistió en que sea en persona. No voy a ir. Harper. Ella todavía tiene algunos documentos vinculados a las cuentas de Aurora. Si los hace públicos, podría arrastrar tu nombre de nuevo al lío. Deberías escucharla. Para el anochecer, estaba de pie afuera del centro de detención, preguntándome cómo me había convertido en el tipo de mujer que visita a su propio fantasma. El guardia me llevó a una habitación fría y estéril. Evelyn estaba sentada en la mesa vestida de gris, su cabello ahora plateado, pero todavía inmaculado. Su postura no había cambiado, majestuosa, serena, intocable. Harper, dijo con esa vieja y calculada calma. ¿Te ves bien? Tú te ves atrapada. Sonrió levemente. Siempre admiré tu ingenio. Me senté frente a ella. ¿Por qué estoy aquí? Quería ver si habías aprendido la lección correcta. Aprendí que el control construido sobre el miedo siempre colapsa. Incorrecto, dijo. Evoluciona. El poder nunca desaparece. Solo cambia de manos. Me incliné hacia adelante. Entonces tal vez sea hora de que las mujeres dejen de heredar el mismo tipo de poder que los hombres abusan. Sus ojos se entrecerraron. ¿Todavía crees que eres diferente a mí? Sé que lo soy. Me estudió durante un largo rato, el silencio pesaba entre nosotras. Entonces demuéstralo, dijo finalmente. Cuando vengan a por ti, y lo harán. No te conviertas en mí. Antes de que pudiera responder, el guardia anunció que se había acabado el tiempo. Evelyn se levantó con gracia, girándose hacia la puerta. Buena suerte, señorita Ellis, dijo por encima del hombro. La necesitará. Salía la luz del sol, con el viento cortando mi rostro. Por primera vez, entendí lo que quería decir. La caída de un tirano no borra el sistema que lo construyó. Alguien más siempre estaría esperando para usar la corona. De vuelta en mi habitación de hotel, me quedé mirando mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era ingenua, pero tampoco se había endurecido. Solo estaba despierta. Tomé mi cuaderno y escribí una última línea para mi manuscrito. El eco del poder no es el silencio, es la elección. Y cada mujer que se niega a convertirse en su predecesora, cambia el sonido del mundo. Afuera, la ciudad brillaba a lo lejos, todavía construida sobre cristal, todavía frágil, pero captando la luz de la mañana de una manera que casi parecía esperanza. El tribunal olía a papel y tensión. Cada pasillo zumbaba con susurros, del tipo que siguen tanto al escándalo como al espectáculo. Me había prometido a mí misma que no vendría, que había terminado de dejar que Evelyn Sterling ocupara espacio en mi vida. Pero las promesas tienen la costumbre de romperse cuando el cierre te llama por tu nombre. Los reporteros se alineaban en los escalones de mármol de afuera. Micrófonos empujados, flashes estallando como explosiones. Mantuve puestas mis gafas de sol, mi expresión indescifrable. Algunos gritaron preguntas, ¿se reconciliaron Sterling y usted? ¿Se siente responsable de su caída? Pero pasé junto a ellos, cada paso era deliberado, mis tacones haciendo clic como una cuenta regresiva. El interior del tribunal era más frío de lo que esperaba. Evelyn estaba sentada en la mesa de la defensa, inquebrantable, su traje gris adaptado a la perfección. Incluso en la ruina, se comportaba como una reina en un trono que se hundía. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella no parpadeó. La acusación comenzó con precisión. Presentaron las pruebas, contratos falsificados, cuentas en el extranjero, testimonios de empleados, mis propios correos electrónicos confirmando cómo se había ejecutado el proyecto Nova bajo mi firma falsificada. Cada palabra era un espejo sostenido ante su imperio, reflejando todo lo que había construido y todo lo que había enterrado. Cuando llamaron mi nombre para subir al estrado, la habitación pareció tensarse. Caminé hacia adelante, con las manos firmes a pesar de la tormenta en mi interior. Tras prestar juramento, me senté frente a ella. La mujer que una vez fue mi mentora, mi salvadora, mi perdición. Las preguntas del fiscal fueron metódicas. Señorita Ellis, ¿cuándo se enteró por primera vez del proyecto Nova?
2 semanas antes de que estallara el escándalo. ¿Y firmó usted esos documentos? No. Fueron falsificados por la señora Sterling. Sí. El abogado de Evelyn objetó, pero el juez lo desestimó. Denegada. Continué. ¿Por qué se mantuvo en silencio durante tanto tiempo? Porque le creí, dijo. Porque pensé que la lealtad era lo mismo que la gratitud. Y porque tenía demasiado miedo de ver la verdad sobre la mujer que me lo enseñó todo. La mirada de Evelyn era inquebrantable. Podía sentirla ardiendo a través de mí, diseccionando cada palabra, midiendo si me había convertido en su igual o en su enemiga. Cuando llegó el interrogatorio, ella se levantó sola. El tribunal se llenó de murmullos. Representarse a sí misma era su acto final de control. Se acercó al estrado lentamente, con una voz calmada, casi suave. Harper, empezó, usando mi nombre de pila como un arma. Afirmas que falsifiqué tu firma, pero dime. ¿Alguna vez cuestionaste la fuente de tu repentino éxito? ¿Lo hice? Más tarde. Más tarde, repitió. Después de que ya hubieras construido una fortuna con él, después de que hubieras aprovechado todas las oportunidades que te di. No sabía lo que costaba. Por supuesto que lo sabías, dijo suavemente. La mentira no fue mi falsificación, Harper. La mentira fue tu silencio. Querías el poder sin ensuciarte las manos. Y la única diferencia entre nosotras es que yo nunca me mentí a mí misma sobre el precio. Una aguda inhalación hizo eco en la galería. Sus palabras encontraron el centro exacto y doloroso de mi culpa. No solo me estaba defendiendo. Me estaba confesando. Le devolví la mirada, no con enojo, sino con el silencioso reconocimiento de que tenía razón sobre la mentira de mi ambición. Te equivocas, dijo, con voz baja y constante. La diferencia es que yo dejé de fingir que valía la pena pagar ese precio. El juez intervino, recordándole que diera un paso atrás, pero Evelyn ya había dejado claro su punto. Regresó a su asiento con la más leve de las sonrisas, como si hubiera ganado algo invisible. Bajé del estrado con las rodillas débiles, pero con la mirada fija al frente. Evelyn no había atacado mis pruebas. Había atacado mi carácter, obligándome a confrontar la ambigüedad moral de mi propia ambición frente al mundo. Ella había ganado el round moral, pero yo había puesto la trampa de los hechos. Cuando finalmente el mazo golpeó para suspender la sesión por ese día, salí por la salida lateral, evitando a los reporteros. Afuera, el aire era frío y gris. El cielo estaba pesado con la promesa de lluvia. Carter me estaba esperando junto al coche, con una expresión ilegible. ¿Qué tan malo fue? Preguntó. Aún está jugando el juego, dije. Pero esta vez, no soy su oponente. Soy su evidencia. Me deslicé en el asiento del pasajero y no hablé durante un largo rato. La adrenalina había caído en picada, dejando atrás un vacío profundo. Aún no era alivio, solo una quietud silenciosa e inquietante, como estar en el ojo de un huracán. El juicio me había obligado a derribar no solo a ella, sino los cimientos de mi propia vida, y me sentía completamente ingrávida. Esa noche, no pude dormir. El sonido de su voz se repetía en mi cabeza. La mentira fue compartida. Dolía, porque parte de eso era cierto. Había mentido, no al mundo, sino a mí misma. Había querido su aprobación con tantas ganas que había ignorado el costo. Cuando finalmente me quedé dormida cerca del amanecer, soñé con la vieja oficina, las paredes de cristal, el horizonte extendiéndose más allá de ellas, y el reflejo de Evelyn junto al mío. Excepto que esta vez, el cristal no se rompió. Se derritió, volviéndose transparente, hasta que ella desapareció, dejándome solo a mí. El siguiente día de testimonios fue brutal. Antiguos empleados hablaron sobre auditorías falsificadas, firmas forzadas, denunciantes silenciados. Cada voz añadía otra grieta en la fachada del imperio. Pero fue Harrison Grant, el exdirector financiero de Orión, quien asestó el golpe final. Presentó los libros de contabilidad financieros que vinculaban directamente a Evelyn con transferencias fraudulentas. Usó el nombre de Harper Ellis para ocultar las transacciones, dijo con voz firme.
Pero las autorizaciones se originaron en su cuenta privada. Evelyn no se inmutó. Simplemente cruzó las manos, con los ojos fijos en el juez como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Cuando finalmente llegó el veredicto 3 días después, la sala estaba abarrotada. La voz del juez resonó contra el mármol, culpable de todos los cargos. La habitación estalló, susurros de la prensa, alivio, indignación, pero yo me quedé quieta. Evelyn permaneció calmada hasta que los agentes se acercaron. Entonces, finalmente, me miró. «Felicidades», dijo en voz baja mientras se la llevaban. «Has aprendido a destruir con elegancia». No respondí. No quedaba nada por decir. Afuera, los reporteros se arremolinaron de nuevo, los micrófonos destellaban como relámpagos en la tormenta. Alguien gritó. «¿Se siente reivindicada?» Me detuve, con la palabra haciendo eco en mi pecho. ¿Reivindicada? No, esto no era eso. Esto era supervivencia. Me siento libre, dijo finalmente, y luego pasé junto a ellos hacia la lluvia. Carter me alcanzó a mitad de las escaleras, paraguas en mano. «Lo hiciste», dijo. «No», murmuré. Lo terminé. Nos quedamos allí un momento más, la lluvia limpiando la ciudad, o fingiendo hacerlo. El tribunal detrás de nosotros se alzaba como un monumento a todo lo roto y reconstruido. Mientras miraba la ciudad, las torres de cristal brillaban a través de la llovizna, cada una reflejando la tormenta de vuelta a las nubes. Por primera vez, no me vi atrapada dentro de sus reflejos. Me vi alejándome de ellos. La invitación llegó un año después del juicio. Un elegante sobre negro con mi nombre en relieve dorado. Dentro había una sola tarjeta, los premios de la moda Meridian, honrando a los diseñadores visionarios del año. Mi nombre figuraba como uno de los homenajeados. Durante mucho tiempo, me quedé mirándolo, las letras captando la luz como si se burlaran de mí. La última vez que me había puesto un vestido de gala bajo luces parpadeantes, yo había sido el escándalo, no la estrella. Una parte de mí quería tirar la invitación a la basura. Otra parte, la que había pasado años haciéndose pequeña para que otros pudieran brillar, quería caminar por esa sala y hacer la suya. Fue Carter quien me empujó a ir. «Has pasado suficiente tiempo demostrando lo que no eres», dijo. «Tal vez sea hora de que les muestres lo que eres». Así que dije que sí. La noche del evento, la ciudad zumbaba como una orquesta afinando antes de una actuación. Las cámaras bordeaban la alfombra roja frente al Gran Meridian. Sus destellos pintaban todo de blanco eléctrico. Estaba sentada en la parte trasera de un coche negro, mis dedos rozando la tela de mi vestido, una creación azul medianoche que yo misma diseñé. Líneas simples, sin adornos, pero la tela brillaba sutilmente bajo la luz. Una declaración silenciosa, elegancia sin necesidad de pedir disculpas. Cuando bajé del coche, la multitud soltó un murmullo de asombro. Había esperado susurros, tal vez incluso burlas, pero lo que me recibió en cambio fueron aplausos. No ensordecedores, sino genuinos. Los fotógrafos gritaban mi nombre, el sonido de este rodando como una marea bajo la cual una vez me había ahogado. «Harper, mira hacia aquí». «Sobre el hombro». «Bienvenida de vuelta». Sonreí. No la sonrisa educada y fabricada que había practicado en los espejos, sino algo real, algo ganado. El interior del salón de baile era una catedral de cristal y luz. Los candelabros arrojaban arcoíris fracturados por las paredes, y por un momento, recordé estar allí años atrás como la sombra de Evelyn, viéndola dominar la atención mientras yo merodeaba por detrás. Esta noche, el reflejo era solo mío. Riley me encontró cerca de la mesa de champán, radiante en un vestido plateado. «No puedo creerlo», dijo, abrazándome. «Estás realmente aquí, después de todo». No estaba segura de poder hacerlo, admití. «Por supuesto que podías», dijo. «Construiste algo real de las ruinas. Eso es más raro que la perfección». Cuando comenzó la ceremonia, tomé asiento entre diseñadores a los que alguna vez había envidiado. Asintieron educadamente, algunos sonriendo con calidez genuina, otros con curiosidad apenas velada. Pero ya no sentía la necesidad de medirme con nadie en esa sala.
Cuando pronunciaron mi nombre, los aplausos fueron más fuertes esta vez. Me levanté, el vestido susurrando a mi alrededor, y caminé hacia el escenario. Las luces eran cegadoras, pero no me acobardé. El presentador sonrió mientras me entregaba el premio de cristal por valentía, integridad y redefinir lo que significa el liderazgo en la moda. Tomé el micrófono, y el peso de la habitación se asentó a mi alrededor. Gracias, comencé, con voz firme. Cuando entré por primera vez en esta industria, pensé que la belleza era algo que se podía poseer, algo pulido, empaquetado y vendido. Pero la belleza sin verdad es solo decoración, y el poder sin integridad no es más que bisutería falsa. Lo aprendí por las malas. Algunas personas rieron suavemente. Yo sonreí. El mundo no necesita mujeres perfectas, continué. Necesita mujeres honestas. Mujeres que puedan fracasar públicamente y aún así ponerse de pie, que puedan ser subestimadas y aún así sobrevivir a todos los que dudaron de ellas. Los aplausos ondularon por la sala. Eché un vistazo hacia la parte de atrás, donde vi a Carter de pie, con los brazos cruzados y el orgullo escrito claramente en su rostro. Cuando terminó la ceremonia, los reporteros se arremolinaron cerca de la salida. Harper, ¿qué se siente al estar de vuelta en la cima?, preguntó uno. Sonreí suavemente. No estoy en la cima. Solo, por fin, me mantengo en pie por mí misma. Afuera, el aire de la noche era fresco, los flashes implacables. Mi coche esperaba, pero antes de que pudiera subir, una voz familiar me detuvo. ¿Todavía usas joyas falsas? Me volví. Carter sonreía ampliamente, burlándose de mí de la misma manera que lo había hecho en aquella cena hacía tantos meses. Me eché a reír, el tipo de risa que brilla sin necesidad de validación. Me entregó su teléfono. En la pantalla había una transmisión en vivo del evento. Yo caminando por la alfombra roja, y mi nombre siendo tendencia nuevamente. Parece que por fin recordaron quién eres, dijo. Me volví hacia él. Carter, ¿recuerdas lo que dijiste esa noche? Él asintió. Algo sobre joyas falsas. Sí, respondí, viendo el vídeo en el teléfono. Y míralos. No están recordando. Solo están viendo en quién me he convertido. Al otro lado de la calle, una valla publicitaria digital cobró vida. Mi rostro apareció junto a las palabras, La mujer de cristal. Ahora un éxito de ventas mundial. El libro de memorias que había escrito en noches de insomnio había llegado más lejos de lo que jamás imaginé. No porque ensalzara el dolor, sino porque lo nombraba, y al nombrarlo, liberaba a otros para enfrentarse al suyo propio. Los reporteros seguían llamando, los fans gritando, el caos de la fama arremolinándose a mi alrededor. Pero en medio de todo ello, sentí quietud. No el silencio de la represión, sino la calma de la soberanía. Mientras nos alejábamos, las luces de la ciudad se difuminaban en oro fuera de la ventana. Carter se volvió hacia mí. Entonces, ¿qué sigue? Sonreí, mirando el horizonte. Algo que no pueda construirse sobre cristal. Más tarde esa noche, después de la fiesta, después del ruido y de las cámaras, me quedé descalza en mi balcón sosteniendo el premio en una mano y una taza de té en la otra. La ciudad brillaba abajo como una constelación de segundas oportunidades. Pensé en Evelyn, y ya no sentí odio, sino comprensión. Me había enseñado cómo el poder corrompe cuando se acapara, cómo la brillantez muere cuando se enjaula. Pero también me había enseñado la única lección que nunca pretendió, que sobrevivir no es suficiente. Tienes que vivir. Miré las estrellas, su luz constante y antigua. La mujer que una vez se escondió detrás de la brillantez de los demás había desaparecido. En su lugar, había alguien que no necesitaba ser vista para conocer su valor. La ciudad zumbaba. En algún lugar, un flash brilló. No me giré. No posé. Solo respiré. A la mañana siguiente de la gala, me desperté con el suave zumbido de la ciudad bajo mi ventana. El premio estaba en mi mesita de noche, captando la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas. Por primera vez en años, la luz no me lastimó los ojos. No se sintió dura ni reveladora. Se sintió como paz.
Hice café y caminé descalza por mi apartamento, el mismo en el que vivía cuando todo se había desmoronado. Nada del lugar había cambiado. Los mismos pisos desgastados, los mismos bocetos enmarcados alineados en las paredes, el mismo sofá gastado. Pero yo había cambiado. El espacio ya no se sentía pequeño. Se sentía merecido. Sobre la encimera, mi teléfono vibró. Pasé por alto las ofertas, las invitaciones y las colaboraciones, y me detuve en un nombre que me cortó la respiración. Audrey Sterling, la hija de Evelyn. El mensaje era simple. Leí tu libro. Creo que ahora lo entiendo. Gracias por no destruirla por completo. Me quedé allí parada durante mucho tiempo, releyéndolo. Gratitud y dolor se entrelazaban en mi pecho. Evelyn había construido imperios y enterrado almas, incluida la suya propia. Y sin embargo, incluso desde los escombros que dejó atrás, algo humano todavía buscaba comprensión. Esto no se trataba de perdón. Se trataba de reconocer que el ciclo de daño heredado finalmente podía romperse. Más tarde ese día, me encontré con Carter en una tranquila cafetería con vistas al parque. Los árboles de otoño eran un derroche de color, su reflejo brillando en el lago. Él ya había pedido mi bebida de la manera en que siempre lo hacía. «Estás radiante», dijo cuando me senté. «¿Es el café?» Él se echó a reír. «No, es algo más. Te ves libre». Removí mi taza, pensando en esa palabra, libertad. Solía significar escape. Ahora significaba presencia. Significaba elegir dónde estaba en lugar de demostrar a dónde pertenecía. Hablamos durante horas sobre el libro, las entrevistas, el interminable desfile de personas que ahora querían un trozo de la historia que antes habían ignorado. Pero en algún lugar entre el ruido, me di cuenta de que no necesitaba perseguir nada de eso. La historia ya había hecho lo que tenía que hacer. Voy a empezar algo nuevo, dije finalmente. Una fundación para mujeres en el diseño, aquellas a las que se les dijo que se mantuvieran invisibles hasta que alguien más les robó el trabajo. Carter sonrió. Una rebelión en tacones. Una rebelión silenciosa, dije. Del tipo que perdura. Esa noche, volví a casa y encontré un sobre esperando en mi puerta. Sin nombre, sin dirección, solo un sello de cera en forma de iris. Dentro había una breve nota manuscrita. A cada mujer que aprendió a sobrevivir en silencio, enséñale a prosperar en la verdad. Por un momento, no pude moverme. La letra de Evelyn era inconfundible, afilada, elegante, deliberada. Si lo había escrito antes del juicio o de alguna manera había encontrado la forma de enviarlo después, no lo sabía. Todo lo que sabía era que ya no era la venganza lo que nos unía. Era un legado. Esa noche, saqué el viejo cuaderno de bocetos de mi abuela, el que había mantenido oculto durante años. Entre las páginas amarillentas, encontré un solo diseño inacabado dibujado con su cuidadosa mano, un collar de cristal y plata entrelazados. Nunca lo había terminado. Pasé la noche trabajando. Con cada trazo deliberado del soldador, mezclé el frágil cristal con la plata reciclada. Era una declaración de armonía, no de conflicto. Una semana después, la pieza debutó discretamente en mi nueva colección, la línea Aurora. El collar brillaba bajo las luces de la galería, su cristal translúcido capturando todos los colores de la habitación. No se trataba de riqueza. No se trataba de venganza. Se trataba de transparencia, de cómo algo frágil aún podía refractar la luz maravillosamente cuando dejaba de fingir ser indestructible. La gente se reunió a su alrededor susurrando palabras como gracia, redención, fuerza. Pero mientras estaba allí, no vi nada de eso. Solo vi el reflejo de una mujer que finalmente había dejado de esconderse. Después del evento, me escapé a la terraza de la azotea. La ciudad se extendía abajo, un mar de ventanas que reflejaban 1000 pequeñas versiones de la misma historia, ambición, angustia, supervivencia, renacimiento. El viento tiró de mi cabello y lo dejé ser. Carter se unió a mí, con las manos en los bolsillos. ¿Sabes?, dijo. Hay algo poético en ello. Construiste tu imperio de cristal y no se rompió. Sonreí.
Nunca tuvo que hacerlo. Solo tenía que desviar la luz. Nos quedamos allí en silencio un rato, viendo latir la ciudad llena de vida. Antes de irnos, eché un último vistazo al horizonte. Cada ventana brillaba bajo el cielo nocturno, cada una era un pequeño espejo. Por primera vez, no vi el reflejo como un confinamiento. Lo vi como una evidencia, una prueba de que la luz siempre regresa, sin importar cuántas veces se fracture. Me volví hacia Carter. ¿Lo ves ahora? Él asintió. Es divertido esto del cristal, le dije. Puede parecer falso hasta que te das cuenta de que es lo único que verdaderamente atrapa la luz. Cuando llegué a casa, coloqué el collar en mi cómoda junto al premio. Dos símbolos de la misma verdad, uno forjado en el dolor, el otro en el propósito. Me paré frente al espejo y miré a la mujer que me devolvía la mirada. No era la diseñadora rota, ni el escándalo, ni la superviviente. Solo era yo. Y por una vez, eso era suficiente. A la mañana siguiente, comencé a redactar una nueva historia. No sobre venganza, caídas o techos de cristal. Sobre los comienzos. Sobre cómo las mujeres reconstruyen imperios, no desde las cenizas, sino desde el reflejo. Sonreí mientras las primeras palabras aparecían en la página. Mi nueva línea, llamada Reflejo, lanzamiento la próxima primavera. No estaba construida sobre la venganza, sino sobre la fuerza silenciosa e indestructible de las mujeres que eligen ver claramente.